Mira. Ojito lo que está viniendo por el fondo de la calle. Coincidencia, ya veré. Voy para allá. Voy para allá porque... ¡Wow! ¡Qué chulada! Ya verás qué chulada lo que hay por ahí. Hola. Bueno, no estoy en Manhattan ahora. Me he venido a Brooklyn para ver una de las vistas más icónicas que tiene la ciudad. Bueno, yo creo que todas las vistas son icónicas, pero esto que tengo delante realmente, wow, se ha visto en miles de sitios. Os lo voy a enseñar. Fijaros qué chulada. Este es el Manhattan Bridge, este no es el Brooklyn Bridge. El Brooklyn Bridge queda justo a mi izquierda, que quedaría lo que es ahí, no sé si se verá por ahí pasando. Y este es el Manhattan Bridge. Y realmente esta toma, por decirlo de alguna manera, es súper icónica porque no sé si se llega a apreciar con la GoPro, que es pequeñita, pero porque hace mal zoom, pero justo entre lo que son los pilares del Manhattan Bridge se ve el Empire State Building. O sea, fijaros ahí se llega a ver la cabeza de este chico alto de la camiseta verde. El Empire State Building se ve entre los dos pilares del Manhattan Bridge. Así que da un efecto súper espectacular. Y bueno, ¿qué decir de esta calle? Esta parte de Brooklyn, con estos apartamentos que se han visto en miles de películas y de series. Hay una cola de gente hasta allí, todos sacándose la foto esta, que no se cabe. Por supuesto, yo el primero. Pero es bastante chulo, porque la calle esta es toda peatonal y la gente pues aprovecha, por ejemplo este que tengo aquí al lado, se va sacando sus fotitos con esto tan icónico detrás. Ahora que voy acercando, realmente es enorme. Fijaros lo grande que llega a ser eso. Es una auténtica barbaridad de puente, que además está al ladito del puente de Brooklyn. O sea, esto, los americanos estos nos andaban con chiquita, para ahorrar. O sea, fijaros lo cerca que está. O sea, este sería el Manhattan Bridge y aquí está el Brooklyn Bridge. O sea, uno al ladito del otro. Bueno, voy a acercarme por un parque que parece que hay por aquí para ver si me consigo la vista esa tan icónica de Brooklyn Bridge que se ve en las pelis y en las fotos a ver si lo encontraré o no lo encontraré. Es una de las cosas chulas que tiene caminar por sitios famosos, cuando dices llegaré, no llegaré, y entonces es cuando te das la vuelta y aquí lo tienes. La famosa vista con el puente de Brooklyn y aquí una playa, por decirlo de alguna manera, detrás con Manhattan, la Freedom Tower. Es espectacular, la vista esta. Y ojo que al ladito te queda el otro puente, el de Manhattan Bridge, que os he enseñado de antes. A ver si se ve, que quita el árbol este que por el medio. Aquí se ve uno y aquí se ve lo que es el otro, Es espectacular. Y voy a seguir caminando porque si no se llega a ver un tercer puente más para allá. Bueno, aquí sería lo que es el Lower Manhattan, que es la parte más de abajo, y ahí es donde queda Wall Street, donde estaban las Torres Gemelas, que hasta la Freedom Tower y todo eso. Y este de aquí, el Manhattan Bridge pues lo que supongo es que te cruzas a una parte más elevada de Manhattan, que es donde está Chinatown, me parece, o algo así. Entonces, así supongo que distribuyes un poco el tráfico, pero ojo, nadie te puede ver. Que pasa el metro por el Cantavera, pasa el metro por el puente. Fijaros qué obra de ingeniería. Otro puente más de los múltiples puentes que tiene para cruzar de lo que es esto, sería Brooklyn, ¿no? Para cruzar lo que es la isla de Manhattan, que es toda esa que tienes aquí. Pero fijaros qué escala más increíble que tiene el puente. Pues nada, aquí sigo con mi paseíto. La verdad es que esta zona está muy apañada, está muy limpita, tiene como su parquecito, sus zonas para pasear, sus lugares
galería de fotos y tal. Y me he venido ya a lo que es abajo del puente de Brooklyn, esto, ¿no? Que es esta auténtica mamotreco de puente que te cruza pues allí hacia Manhattan, como he dicho antes. Pero bueno, la verdad es que impresiona por lo icónico, y lo bonito que tiene. Bueno, pues después de explorar lo que son los aledaños del puente de Brooklyn, voy a hacer una cosa muy de guiris, que es lo que soy, que es cruzarlo, ¿no? Eso es esas famosas fotos que te salen con los cables detrás. Bueno, pues he salido de ahí, he subido una callecita y entonces subes una pequeña escalerita aquí al lado y que es largo eso. Y aquí pone lo que mide el puente, que son 870 metros, y ahí lo tengo, delante mío. Ahí está. Welcome to Brooklyn, porque es el barrio este que te queda aquí. Y yo ahora me dirijo hacia Manhattan, que es lo que me queda allí. Estoy a mitad de camino y es realmente apabullante cruzar el puentecito este, ¿eh? O sea, primero porque todo lo que son los cablecitos estos te da una idea te da un aire así claustrofóbico y escénico muy bonito. Después cómo está hecho el puente, o sea, ahora voy caminando por una especie de pasarela que queda como elevada, y aquí a los laterales van pasando coches. Aquí estos van para Manhattan y estos de aquí pues se van para Brooklyn, ¿no? Y entonces la pasarela esta te queda por encima, y aquí abajo, por lo que veo, hay como una especie de pasarela de emergencia para ir caminando. O sea, aquí abajo se ve el agua. Un poco curioso, parece que han dejado un hueco en medio y esto está arriba para que no moleste a los coches o yo qué sé. Y a los lados pues te queda por allí lo que es el Manhattan Bridge ese, ¿no? Que he visto antes por aquí, ahí al lado lo tengo, y por allí al fondo se ve lo que es la estatua de la libertad. No sé si se llega a ver allí pequeñito al fondo, y aquí lo que es el Lower Manhattan, aquí con la Freedom Tower, que es ese mamotreco que está ahí delante, y aquí me sigo acercando hacia el final. Y bueno, muy bonito, y mirando al lado y se van distinguiendo los edificios más famosos que hay, ¿no? O sea, ahí reconozco el Empire State Building, ahí reconozco el edificio Chrysler, ¿no? Después por detrás te quedaría el Top of the Rock y todos los Rockefeller Center aquí, y todos los edificios más icónicos que tiene la ciudad. Pero vamos, que esos son solo contados con los dedos de la mano los que más o menos conocemos de las películas y todo eso, porque todo Manhattan está todito lleno de rascacielos. O sea, aquí delante cualquiera de estos le puedes poner un nombre y dices que icónico, ¿sabes? Lo que pasa es que los que más se reconocen son esos de ahí. Pero lo dicho, paseándome por la ciudad estos días, hay muchos otros rascacielos que son más bonitos que los que más o menos se conocen siempre. Lo que pasa es que por lo que sea pues no han pasado a la cultura popular. Hombre, el Chrysler es espectacular, ¿no? Después el Empire State fue el edificio más alto del mundo durante muchísimos años, ¿no? Entonces claro, si quieras que no, pues han quedado para la historia. Pero ahí, por ejemplo, tienes un par también muy altos que son del estilo del Chrysler. O sea, no son muy diferentes del Art Deco que tiene el Chrysler que tienes por allí arriba, pero sin embargo, pues bueno, pues no han pasado a lo que es la culturilla popular. Y nada, muy bonito. Me imagino cómo ha de ser correr la maratón de Nueva York y cruzar el Brooklyn Bridge, que supongo que no cruzarán por la carretera, no lo cruzarán por aquí arriba, porque no creo que aguante el peso esto de tanta gente caminando la madera esta. Pero tiene que ser muy chulo correr la maratón de Nueva York y nada, cruzar de Manhattan a Brooklyn o viceversa. No sé en qué sentido se hace la maratón de Nueva York, disculpas. Bueno, pues ya he cruzado el puente de Brooklyn, he llegado al otro lado y voy a ver si encuentro
un sitio que tengo muchas ganas de ver, ahora lo vais a ver, porque la otra vez que estuve en Nueva York, que estaba en obras, y no lo pude ver, me quedé con las ganas. Así que si no me equivoco, ahora ya debe de estar. Bueno, pues lo he encontrado, lo que venía a ver. Ojito, ojito, que a ver, qué chulada. Primero, para empezar, a ver si ya os va sonando lo que tengo aquí delante. ¿Qué es esto de aquí? Parece un coche de los cazafantasmas modernizados. Pues eso, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? A ver, bueno, ¿qué va a ser por aquí? Ojito, hay que ser vestido de los cazafantasmas, el tío con su GoPro 12. Y nada, pues a ver qué hay al otro lado de la calle. Mirad que hay aquí. Ahí está el cuartel general de los cazafantasmas. Hostia, qué guapo. Y es una estación de bomberos. Es una estación de bomberos de verdad. O sea, tiene un coche de bomberos y todo dentro. Ojito lo que está viniendo por el fondo de la calle. Qué coincidencia, ya veré, voy para allá. Voy para allá porque, wow, qué chulada. Ya verás que... El pedazo de Cadillac o lo que sea esto, Madre mía, no echa humo eso. Pues por lo que parece va gente montada en el coche, con lo cual debe de ser algún tipo de tour de los cazafantasmas o alguna cosa por el estilo, porque he visto como un niño dentro, que ahora supongo que se bajará, y supongo que debe ser eso, haces el tour de la ciudad a lo que son las localizaciones de las películas de los cazafantasmas y te aparcas justo delante de la comisaría de policía, de la comisaría de bomberos de los cazafantasmas. Qué chulada de foto, ¿eh? Madre mía, menudo río de frikis. Estoy escuchando las conversaciones que tienen, explican cómo personalizaban los coches, explican todo el esfuerzo que lleva, cómo se hacen los trajes y tal. Y nada, me siento como cuando voy a una convención de Star Trek, pero de los cazafantasmas. No sabía yo que daba tanto juego esto. Oh, No way. That's awesome. Esto parece una convención de friki de los cazafantasmas. Madre mía, qué chulada. Oh, that is so cool. I love it. Oh my God. Yo creo que aquí se tienen que reunir todos los fans de los cazafantasmas a traer sus cacharros, sus coches pintados como ese con el mini pintado aquí delante de la comisaría, y aquí se viene a hacer el canelo un ratillo. Es una auténtica maravilla. So sorry. Don't worry. It's the 40th anniversary of the worry. first film tomorrow. Yes, So tomorrow. there's loads of us from all over the world that are coming down. That's so amazing. I'm just a local Literally just walking hundreds. around. I had no idea. Yeah, That's dude, so, yeah. oh my gosh. I'll get on the Mañana se celebra como el día que se estrenó Los Cazafantasmas o lo que sea, que hay unos 40 añazos ya, ¿no? Espera, están abriendo la puerta, a ver si consigo entrar. Pues para adentro. Ojito la pared con todos los parches de los cazafantasmas que no se venden, ¿eh? Y lo que sí que se vende son esas gorras de color que parece que hay por aquí, ese tipo de cosas. Y bueno, y por dentro, lo que yo me pregunto ahora es si esto debía ser el decorado de la película o si se utilizó el estudio. Eso no lo sé. Creo que tendría que volver a ver la película para verlo, pero sí que y todo sí que se podría haber dado aquí, no lo sé, no estoy diciendo una tontería, no que se rodó en Los Ángeles en un estudio, pero ahí está
la comisaría de bomberos de Nuestra Fantasma. Y delante, I'm the mechanic on that. el Ecto aparcado. Something strange